Hola, en esta lección vamos a ver algunos ejemplos de la utilización de la radio en Internet o de los podcasts en el ámbito de la enseñanza. Sobre todo, los ejemplos prácticos que vamos a ver no tienen tanto que ver con los contenidos educativos, sino con la creación de contenidos por parte de los propios niños o alumnos. Hemos traído dos ejemplos, uno del ámbito del territorio español y otro posteriormente que veremos del ámbito valenciano. El del ámbito español lo traemos porque, aunque no es el único, hay muchísimos, ha sido bastante importante desde el punto de vista del uso de las tecnologías en la docencia. Y una de las tecnologías que han utilizado ha sido la radio. Es el caso de la comunidad de aprendizaje del Colegio Rural agrupado porque son dos localidades, Ariño y Alloza, en la provincia de Teruel, Aragón. Esta comunidad de aprendizaje, que quiere decir que participan padres, familiares y los propios profesores y alumnos, han elaborado, como veréis, esta radio, que vamos a oír un fragmento del programa que ellos utilizan. Vamos a oírlo. Hola, somos los peques de 3, 4 y 5 años. Hoy vamos a hablar de nuestras noticias. En la radio de hoy estamos toda la clase porque vamos a explicar el final de nuestro proyecto titulado Los ríos nos cuidan. Y también vamos a contar cómo estamos preparando en nuestras casas la Navidad. Como habéis visto, es el último programa realizado el año pasado, es de diciembre, por eso tocan el tema de la Navidad. Tocan temas que elaboran los niños, o sea que no son contenidos propiamente del aula, sino, aunque sí que se utilizan contenidos del currículum. Es un audio que dura 17 minutos porque tiene esos varios contenidos que ya anuncian y está elaborado, ayudado por la profesora obviamente, pero por niños de 3 y 4 años que ya manejan estas tecnologías. Volvemos al siguiente ejemplo que hemos puesto. Aquí tenéis una grabación de una entrevista que hicimos porque nos desplazamos a esta localidad para ver cómo funcionaban. Vamos a ver un momento del vídeo en el que entrevistamos a otro grupo de niños, ya más mayores, para que nos contaran un poco la experiencia en la radio. Oigamos un fragmento. ¿Qué están haciendo? Ahora estamos preparando la radio y estamos haciendo pruebas con los micros para escoger uno o dos para cuando vengan los chicos de primero y segundo y ya grabar directamente. Que vienen a hacer un programa de radio, ¿no? Sí. ¿Y el programa de radio es para qué? ¿Para que lo escuchen quien...? Sí, por la tarde lo ponemos y con ese aparato... Con el transmisor que está ahí solo, ¿no? El transmisor. Y a las 3:30, a las 3 cuando entramos lo ponemos y ya está la radio. Claro. ¿Y ustedes de qué curso son? Quinto y sexto. Quinto y sexto. ¿Y les gustaría ser periodistas cuando sean un poquito más mayores? Sí, a ver si. Es interesante, ¿verdad? Bien, la experiencia fue muy satisfactoria. Además, como al comentar que era una comunidad de aprendizaje, entrevistamos, el día que visitamos esa comunidad, entrevistamos a algunos padres, a algunos profesores y evidentemente les encanta poder conectarse en Internet y saber de lo que sus hijos hacen en el colegio. En ese sentido también ha sido interesante conocer la experiencia radiofónica con Internet que elaboran en el Colegio Público Valenciano Orba, que está en el municipio de Alfafar, cercano a la ciudad de Valencia, donde fue la profesora de inglés la que se encargó de esta experiencia y por tanto era una motivación más para mejorar y practicar el dominio de esta lengua. Veamos un audio, un podcast que ellos elaboraron. Hello everyone, my name is Julián and my name is Naim. This is the fourth radio program. Yes, and that is fantastic. I'm and me in this fourth radio program speak about Fallas. The Fallas is a typical celebration in the Valencian community. They are celebrated from the 15th to the 19th of March.
but they start officially the last Sunday of February. Yes, there is. Tanto en el caso de Ariño como en este caso vemos que los niños han resultado entusiasmados, han participado activamente, han colaborado muy positivamente en estas actividades. Sin embargo, en este colegio la actividad era absolutamente sectorial, únicamente se elaboraba programa de radio por la iniciativa de una profesora y en el ámbito de su asignatura, mientras que en la experiencia de Ariño era en el total del colegio, en el conjunto de todas las asignaturas, y era mucho más, por eso porque forma parte de una comunidad de aprendizaje, de una actividad más colaborativa. En ese sentido, ¿el por qué hemos concluido son necesarios estos contenidos? Bueno, pues porque la radio se convierte en un medio comunicativo entre la comunidad y los escolares, que da a conocer las actividades que se realizan en la escuela a las familias y a la población en general. Permite conocer y aprender a manejar nuevas tecnologías necesarias para poner en marcha un programa de radio, también que permite que se convierta en un medio de expresión de sus necesidades, preferencias, gustos, aficiones que aportan a estos contenidos de estos programas y por tanto fomentan la cooperación a través de actividades colaborativas. Y nada más.